aquella ocasión, el padre daba por terminada la última misa de la noche. Únicamente esperaría a que salieran todos los feligreses para cerrar el enorme portón e irse a descansar. Había sido un día agotador, muchas confesiones y 3 misas. Cuando la gente deshabitó el recinto de Dios, cerró la puerta, dirigiéndose a donde estaban sus aposentos. En eso, escuchó una áspera voz a sus espaldas que le dijo: «Señor, necesito de sus servicios». El cura rápidamente volteó hacia atrás y no vio a nadie. Luego regresó su mirada al frente y miró a un hombre parado muy cerca de él, que por su repentina aparición le causó mucha impresión, pero se repuso, diciéndole qué estaba haciendo ahí si había pedido salieran todos, ya no eran horas de trabajo. Luego le preguntó por dónde llegó, si no lo vio entrar. La puerta estaba cerrada. Solo volando podría entrar por las altas ventanas, pero no creía que lo hubiese hecho de esa forma. El extraño hombre le respondió que era un hombre de poca fe. Si creía en un Dios nada más con verle en imágenes y en una cruz, debía creer en la existencia de otros seres que provienen de otras dimensiones, quizás del más allá. Él no necesitaba puertas abiertas para poder entrar, y ni una ventana por más alta que estuviese lo detendría, pero ese no era el punto. Venía a confesarle sus pecados y como servidor de su Dios tenía la obligación de escucharlo a la hora que fuera. El reverendo, más por la intriga de lo que le había dicho que por saber cómo entró, decidió escucharlo. Se acomodó en el púlpito y le dijo: «Te escucho, dime tus pecados». Por principio de cuentas, soy un ser con apariencia de hombre, pero dentro de mí se esconde un demonio sediento de sangre. Cada noche emerge para alimentarse con ella. Así he vivido durante siglos. Mi existencia ha pasado por muchas eras y épocas, desde antes de las coloniales. Mientras haya sangre humana, no dejaré de existir. Incluso cuando la crucifixión de tu Dios, yo ya tenía siglos de existir. Siempre he vivido oculto entre la oscuridad, porque en la noche soy casi indestructible. Sin embargo, contrario a eso, de día soy vulnerable. Por donde paso siempre dejo destrucción, muerte y mucha sangre derramada por mí. La humanidad comúnmente nos conoce como vampiros o hematófagos, seres oscuros. El Redentor lo interrumpió, preguntándole cómo se había hecho así. Antes de contestar, al confesante le brillaron los ojos en un tono rojizo, como si se hubiesen impregnado de sangre. Entonces le respondió: «Hace 2500 años yo era un hombre común, luchaba para sostener a mis padres y familia. Eran tiempos duros por la tiranía de los mandatarios. Su soberbia no les permitía gobernar bien, el poder era lo único que les interesaba. Así que reclutaban varones desde los 12 años para ser los centuriones y les sirvieran al rey. Pero también se divertían con ellos, los hacían luchar a muerte, prometiendo la libertad al vencedor, lo cual nunca cumplían. Un mal día arribaron a nuestro hogar. Aunque mi hijo tenía 10 años, querían quitármelo. Al ver la injusticia, mi anciano padre y yo tratamos de impedirlo, hiriendo a un soldado con su cuchillo. Al momento el comandante ordenó que lo mataran y varios centuriones le atravesaron su espada. Al estar luchando contra ellos, miré que también mataban a mi hija de 13 años y a la creadora de mis días. Después sentí el filoso hierro de una espada atravesarme el pecho. En cuestión de minutos acabaron con mi familia, dejándome por muerto. Pero por alguna razón sobreviví y hasta mucho después comprendí que ser un muerto viviente sería mi destino. Hubiese preferido morir porque desde ese día fue un infierno para mí. Todos los días mendigaba entre las calles, deseando mi muerte. Vagaba como un muerto en vida. No puedes ni siquiera imaginarte el dolor que se siente perder a tus seres queridos de esa manera. Todo ese sufrimiento se convirtió en odio y ese odio me llevó a buscar venganza. Pero ¿qué podía hacer yo solo contra un reinado? Necesitaba un poder especial para crear miedo, algo sobrenatural. Pero ¿en dónde podría encontrarlo? Cierta noche, en el callejón donde asaltaba a mis víctimas, apareció de la nada un hombre. Salté contra él de mi escondite, clavándole mi puñal en la espalda por varias ocasiones.
Creí que estaba muerto y empecé a hurgar sus bolsillos para sacar lo que traía de valor. De repente se volteó hacia mí con una sonrisa demoníaca. Aterrado volví a hundirle el cuchillo en el pecho. Miré que aquel hombre tenía un aspecto terrorífico. Con una fuerza descomunal me arrojó entre la basura. Luego se levantó y sacó el cuchillo de su pecho sin ningún dolor para dirigirse hacia mí con él en mano. Me levantó del suelo como si no pesara nada. A pesar de ser muy delgado, tenía una fuerza brutal. Pensé me lo clavaría, pero no lo hizo. Solamente me acercó en vilo a su pútrido rostro sin que mis pies tocaran el piso. Miré que de sus labios brotaban unos enormes colmillos. Luego me dijo: «Tienes suerte que acabo de saciar mi hambre. Si no fuera por eso, ahora mismo te dejaría sin gota de tu sangre. Por otro lado, sé que me necesitas. A humanos como tú los puedo oler a millas de distancia. Traes mucho odio en tu corazón y quieres ser poderoso para vengarte de quien mató a tus seres queridos. Llevo siglos buscando a alguien así y creo ya lo encontré en ti. Yo tengo ese poder. Si aceptas ser mi sucesor, te lo daré». No sabía qué responder. Estaba sorprendido y aterrado al mismo tiempo. Al ver que no contestaba nada, vociferó: «¿Acaso dudas de mi poder? ¿No te pareció suficiente lo que viste?». Le respondí que no dudaba, solamente estaba impresionado. No tenía nada que perder y sin pensarlo más acepté su propuesta. De su espalda brotaron unas enormes alas y antes de emprender el vuelo me dijo señalando una montaña: «Antes de las 12 de la noche del día de mañana, te espero en la cueva de esos cerros. Es la hora indicada para otorgarte mi poder. Si no vas, vendré por ti y te mataré». Entonces aquel extraño ser se elevó en el cielo y se fue volando. No sabía qué tanto poder tenía, pero los cuchillos no lo mataban. Podía volar y cuando quería era imperceptible, suficiente para llevar a cabo mi venganza. No sabía que con quien estaba por hacer ese trato era un vampiro, un hematófago que sobrevive de sangre humana. Al día siguiente fui muy puntual. No quería perder esa oportunidad. Morir no me importaba. Solo quería hacer pagar a los que me hicieron daño. De solo pensarlo mi ser se llenaba de regocijo. Si era verdad, nadie más podría tener ese poder y podría vengarme. Cuando estuve dentro de la cueva, sentí escalofríos. Se veía sombría y tétrica. Parecía un portal al más allá. Esperé 10 minutos. Al no haber nadie me di la vuelta para regresarme, pensando que había sido engañado. Pero al girar mi cuerpo, quedé a escasos centímetros del ser. No entendía de dónde había aparecido si no estaba nadie. Además era más horripilante que un día antes. Aquel ente solamente me dijo: «Bienvenido al mundo de los vampiros». Después clavó sus colmillos en mi cuello. Sentí dolor, pero a la vez un éxtasis desconocido para mí. Por la mente me pasó toda su vida en segundos, desde que nació hasta esa fecha. Tenía un linaje puro al ser hijo de Lilith, la madre de los vampiros, un linaje maldito. Cuando sacó sus colmillos de mi garganta me dijo: «Desde hoy serás diferente a todos. Podrás desplazarte por el viento como si fueras él mismo. Vivirás de noche, tu sentido, oído, visión y percepción los tendrás superdesarrollados. La sangre humana será tu alimento. El acero ni las balas podrán hacerte daño y tu fuerza será como la de muchos hombres. De tus debilidades tú mismo te irás dando cuenta. Por lo pronto, ten cuidado con el sol. Asimismo sabrás cuándo terminará tu tiempo de vida». Dicho eso, el vampiro se desmoronó como la ceniza. Aún dudando salí de la cueva y regresé a mi madriguera. Esa noche me sentí pésimo. No pude salir como cada día. Me ardía el cuerpo. Tenía mucha fiebre y todo ruido, por leve que fuera, taladraba mi cabeza. Parecía que lo tenía cerca. Eran los cambios que se estaban dando de humano a un vampiro, y al culminar mi poder me sentí único. Pronto asimilé cada uno de ellos y me hice cazador de hombres. Convertí muchas mujeres en vampiresas, pero no las dejé vivir por mucho tiempo. No las necesitaba. Soy inmune al fuego.
Solamente la plata puede matarme o simplemente una madera clavada en mi corazón. También el sol, si permanezco mucho tiempo en él. Sarcástico le dijo al cura: te lo digo como confesión, no creo que tú te atrevas a atentar contra mí. Luego continuó con su historia. Cuando me fortalecí, creí que ya estaba listo. Había llegado la hora de mi venganza. Sabía dónde estaba el enemigo. Mis poderosas alas brotaron como cuando una oruga se hace mariposa y me dirigí hacia ellos volando. Pronto pagarían lo que me hicieron en vida. La oscuridad era mi aliada y nadie me vio cuando llegué a su castillo. Sus mazmorras fueron mi guarida. Entonces, cada noche mataba cuanto centurión podía. Mis poderosas garras eran más filosas que sus espadas y mi velocidad letal. Después me alimentaba de su sangre, siempre tratando de identificar a mi hijo para no hacerle daño, pero nunca lo encontré. Una de las diversiones del rey era la lucha entre sus cautivos, y tal vez murió en una de ellas. Sentí más odio. Ellos no sabían qué o quién los estaba acabando, porque no podían verme, solo lo hacían cuando iban a morir, y yo disfrutaba matarlos. Hasta que una noche quedé frente al mal rey y el centurión que matara a mi familia, junto a una cuadrilla de soldados. Sonriente les dije que si me recordaban. El centurión no podía creer que estuviera vivo. Aún así desenvainó su espada, diciéndole a sus hombres que acabaran conmigo. Una risa de burla salió de mi garganta diciéndoles: ilusos, no saben a quién se están enfrentando. Con una rapidez sorprendente, volando y por tierra, acabé con todos. Mis heridas sanaban rápido. Al verse solo sin que nadie pudiera ayudarlo, el soberbio rey pidió clemencia. Le contesté que le daría la que él había tenido con mi familia, y de rápido movimiento clavé mis colmillos en su cuello. Su sangre sabía la de cualquier plebeyo. Después corté su cabeza. Desde entonces, confieso que seguí matando para alimentarme de sangre y hasta por placer. Ya he perdido la cuenta de tanta muerte que mis colmillos han causado. El sacerdote le dijo: bueno, yo no soy nadie para juzgarte, de eso se encargará Dios, y si ya terminaste, ahora quiero que te vayas, debo descansar. El hematófago le respondió: no solo vine a confesarme, resulta que ha llegado mi hora y tú serás el sucesor. Ante la mirada aterrada del cura, sin decir más, le clavó los colmillos en su cuello. Sus gritos no fueron escuchados por nadie. Después, aquel vampiro se convirtió en ceniza. El sacerdote seguiría el legado de Lilith, la madre de los vampiros.